Gracias y paz para cada uno de ustedes, mi amigo. Muy buenas tardes, feliz domingo para todos. Traigo nuevamente otra explicación de la palabra de Dios en gracia. La redención del pueblo de Israel, o sea, los judíos, se dio en dos partes, mi querido amigo. En la cruz y después en el año 70. Durante los 3 años del ministerio de Yeshua de Nazaret, fue el camino que conducía a la salvación de los judíos. Y post-cruz fue una extensión hasta el año 70 después de Cristo, en la transición de la ley para la gracia. El fin de la ley se dio inicio en la cruz, el fin de la ley se dio inicio en la cruz, mas la plenitud de la gracia vino solamente después del año 70 después de Cristo. Hebreos 9:28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a lo que le espera ansiosamente para salvación. Algunos estudiosos de la Biblia, mi querido amigo, dicen que la adopción de los gentiles y redención de los judíos ocurrieron en la cruz. Definitivamente, mi querido amigo, o en el día de Pentecostés, dicen ellos, en la cruz o definitivamente en el día de Pentecostés. Cerca de eso, algunos estudiosos de la Biblia dicen eso. Si la adopción de los gentiles, mi querido amigo, se dio en la cruz, mas eso simplemente no puede ser sustentado, eso simplemente no puede ser sustentado por la Escritura como de forma plena. En la verdad, la ley fue cumplida en la cruz. El velo se rasgó desde arriba hacia abajo, mas permaneció en Cristo la promesa, mi querido amigo, de llevar su sangre para los santos de los santos y hacer la intercesión por los hombres definitivamente. Si nos vamos al libro de Hebreo capítulo 9, vamos a Hebreo capítulo 9. Versículo del 24 al 28 dice así: porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, ni tampoco para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos ha sido manifestado una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la misma manera que está reservado a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado a los que le esperan ansiosamente para salvación. Se le está diciendo el apóstol Pablo a los judíos. Yo le invito también que lea el libro de Levítico, capítulo 16, donde habla de la expansión, de la expiación, hasta que la sangre fuese traído para dentro de los santos, la expiación estaba en una ruta que duró cerca de 37 años aproximadamente, 40 años con los 3 años del ministerio de Yeshua de Nazaret. Porque se dio inicio, amigo, de los 37, se dio inicio los 40 años del fin de los tiempos, con los 3 años que le estoy hablando del ministerio terrenal de Yeshua de Nazaret. Como en cuestión de derecho transitorio entre la cruz y el juicio de Dios sobre Israel, que duró hasta el año 70 después de Cristo. Durante el periodo de Cristo, la redención del pueblo de Israel todavía estaba en una ruta y no en la posesión definitiva, mi querido amigo. El pueblo de Israel necesitaba arrepentirse, confesar que Yahshua era de hecho el Hijo de Dios y el propio Dios encarnado, y reconocer que Yahshua era el Mesías, esperando por ello para que entonces ser redimido. Y eso duró de la cruz hasta el año 70 después de Cristo. Cuando vino el juicio de Dios sobre Israel, mi querido amigo, eso quedó claro a partir de numerosos pasajes de la Escritura. Por ejemplo,
Cristo vino para hacer redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, ¿verdad? Si leemos Hechos 9:15, dice así: y por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En tanto, el escritor de Hebreo habla de la obra redentora de Cristo en la cruz como incompleta, al ser realizada hasta la consumación del fin de la edad mosaica o de la era mosaica, que se dio en el año 70, físicamente. Por ese medio tiempo, Pablo se refirió a Cristo como el sumo sacerdote de los fines venideros. Si leemos Hebreos 9:11, dice: pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, entró por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, mi querido amigo. ¿Cuáles son las cosas que estaban para venir? Sino la redención definitiva de Cristo, que sufrió y murió por los suyos, por los judíos. La ley fue a la verdad la sombra de los bienes futuros, mi querido amigo. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes futuros, no la representación misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acerca. Entonces, ahí viene la cuestión, mi querido amigo. Son los bienes futuros que fueron preanunciados por la ley, diferente de lo que la sombra de los bienes futuros del sumo sacerdote de Cristo. La pregunta: si estas fueron totalmente finalizadas en la cruz, ¿por qué el escritor de Hebreo habla de ello como si todavía estuviesen por venir? En la carta de Efesios, el apóstol Pablo dice que los dones del Espíritu Santo fueron dados en promesa de la herencia hasta la redención de la posesión. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuiste sellado también en él con el Espíritu Santo de la promesa, el cual él las arra de nuestra herencia, con mira a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si la redención del hombre fue totalmente realizado en la cruz, ¿cómo Pablo habla de él como si todavía estuviesen en la expectativa? Si el rescate y la redención ocurrieron en su totalidad en la cruz o en el día de Pentecostés, como dicen algunos estudiosos, ¿por qué Pablo escribe a los romanos diciendo que ellos estaban esperando la adopción, a saber, la redención de nuestro cuerpo? Romanos 8:23 dice: y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ya la iglesia no había sido redimida, mi querido amigo. Claramente, cualquier estudio sincero de la Escritura muestra que no tenía en su plenitud la gracia de Dios y en su plenitud aquel tiempo. El principio del rescate fue pago en la cruz del Calvario, mas hasta que Yahshua trajese su sangre para dentro de los santos de los santos, la redención de la posesión, o sea, la iglesia espiritual, judíos y gentiles, todavía estaba en una ruta de consumación final y no en un pose total. La proximidad y la certeza de la consumación venida llevaron a los escritores del Nuevo Testamento ya consumado, aunque cada vez habla de él como un hecho consumado, ellos también hablan de ella como un futuro próximo que se dio en el año 70. Veamos, por ejemplo, en Gálatas, Pablo dice a los Galicias, en Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. En Romanos, Pablo dice también que la redención estaba todavía en anticipación. Si nos vamos al libro de Romanos, capítulo 8, Romanos 8,
versículos del 17 al 23, Pablo le dice a los romanos, que estaban ahí, romanos, judíos y descendientes de judíos, dice así: y si hijo también heredero, heredero de Dios y coheredero de Cristo, y si es que padecimos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues consideró que la aflicción del tiempo presente no se comparaba con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la revelación del Hijo de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sometió en esperanza, de que también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún están con dolores de parto hasta ahora. No solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí Pablo le dice a los romanos, sí, judíos, descendientes de judíos y gentiles que estaban ahí, le dice esa palabra. En Efesios Pablo habla también de la ley, mi querido amigo, como habiendo sido abolida en la carne de Yahshua. Si nos vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 15, Efesios 2:15 dice así: aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Si nos vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 14, Colosenses 2:14, dice: cancelando el documento de deuda en contra nuestra, que consistía en ordenanza y que no era adverso, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Amigo, más en 2 Corintios el apóstol Pablo habla de la ley como todavía en existencia, y diciendo que estaba siendo anulada o aniquilada. Si nos vamos a 2 Corintios, capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, versículos 11, 13 y 14, dice así: porque si lo que es pasajero tuvo gloria, mucho más la gloria será lo que permanece. Versículo 13: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su propio rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en fin de aquello que era pasajero. Pero sus pensamientos se embotaron, porque hasta el día de hoy, cuando lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual desaparece en Cristo. El escritor de Hebreo, mi querido amigo, más allá de eso, afirma que la era mosaica todavía no había sido removida por completo. Cuando Pablo dice en Hebreo 8:13, dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por anticuado el primero. Lo que se da por anticuado se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Por qué Pablo dice que está próximo a desaparecer? Porque físicamente la ley, el pecado, la ley, las ordenanzas, espiritualmente fue cancelada en la cruz del Calvario. Pero como el templo de Jerusalén, como símbolo de la ley, todavía permanecía de pie. La ley todavía se estaba practicando. Y entonces por eso Pablo dice ahí que estaba próxima a desaparecer, porque ya estaba próximo la venida de Cristo y el juicio de Dios sobre Israel. La manifestación de los hijos de Dios se refiere al tiempo en que la iglesia iría a recibir el decreto de adopción y redención por el rechazo de la nación de Israel en la destrucción del Estado judaico al final de la era mosaica. El rechazo de la nación de Israel se manifestó en los verdaderos hijos de Dios, que decían los hijos de honra, que entonces toman pose de su herencia y comparten la coadministración del reino, o sea, de la iglesia, como coheredero con Cristo. La historia de la redención, que comenzó hace mucho tiempo en el medio de los árboles del jardín del Edén, no fue concluida hasta la segunda venida de Cristo.
El poder redentor de la cruz a la verdad solo puede ser finalizado. Y definitivamente cuando el Salvador apareció por segunda vez, habiendo derrotado el último enemigo que era la muerte. Yo le voy a leer también Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo del 14 al 18, que dice así: así que por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él también participó igualmente de lo mismo, para por medio de la muerte destruir el poder que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no viene en auxilio de los ángeles, sino que viene en auxilio de la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en toda semejanza a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues en cuanto el mismo fue probado mediante el sufrimiento, es poderoso para venir en auxilio de los que son tentados. Si nos vamos al libro de Hebreos 9, seguimos ahí en Hebreos, versículos 26 y 28, dice así: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos ha sido manifestado una vez para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, de la misma manera que está reservado a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado a los que le esperan ansiosamente para la salvación. Cuando ahí habla de juicio y de los pecados, el apóstol Pablo le está hablando a los judíos, porque ellos esperaban la venida de Cristo y el juicio que venía sobre ese mismo pueblo de Israel. La implicación es evidente, mi querido amigo. No había salvación para los judíos concluida sin la segunda venida de Cristo. En la verdad, los beneficios de la sangre derramada del Señor Cristo Yahshua trajo la salvación para los judíos, para su conclusión en Cristo, en su venida en gloria eterna. Si nos vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, dice así: por tanto, todo lo soportó por amor a los escogidos, para que también ellos tengan la salvación que es en Cristo Yahshua, con gloria eterna. Mi querido amigo, lo que Yahshua prometió y sus apóstoles esperaron y predicaron, y los cristianos después del año 70, en la realidad ya poseen después del año 70. La imagen semejanza de Dios irradia dentro de aquellos que están en Cristo, ahora sentados en las regiones celestiales. Si nos vamos al libro de Efesios, ya para terminar, el libro de Efesios capítulo 2, versículo 6, dice así: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Yahshua. Amigo, ya el juicio de Dios, ahí la palabra es muy clara, se dio con los israelitas, con los judíos. Ya la venida de Cristo, que ellos esperaban, ahí la Escritura lo dice muy claro, que ellos esperaban, no nosotros. Ellos esperaban, ya se dio. Si se dio la consumación de todo. Espiritualmente en la cruz del Calvario y físicamente en el año 70, sobre el juicio de Dios sobre Israel, donde el general Tito con su ejército de varias naciones rodearon los muros de Jerusalén y estuvieron más o menos como 3 años ahí en guerra con Jerusalén. Le taparon todas las entradas, hicieron muros alrededor de Jerusalén para que nadie pudiera huir y nadie pudiera entrar, ¿sí? Para que le empezara a picar el hambre, la sed. Ahí murieron aproximadamente 1 millón de judíos, mi querido amigo. 1 millón de judíos. No hubo donde poder enterrar a todo completamente. Fueron muchos quemados.
no alcanzó la madera en aquel tiempo para ser crucificado a todo completamente, mi querido amigo. La palabra de Dios ahí en la escritura ya está consumada por completo. Ahora nosotros estamos en la plenitud de los tiempos, en la plenitud de la gracia de Dios, en la plenitud de la gracia en cual Cristo habita, que es el mismo Dios, habita en cada uno de nosotros. Gracia y paz para cada uno de ustedes.